uno de nosotros. Es nuestra hermana Sandra. Ella, hablando atrás, que la conocimos hablando ahí atrás, me dice que ella inició, ¿verdad? Ella tiene 35 años aquí en España y ella conoció el Evangelio en la iglesia de Dayer, ¿no? Y luego de ahí se fue a la iglesia de Sanz y duró muchos años. Ella se siente de la iglesia de Sanz, pero ahora está asistiendo a la iglesia de Urgel. Y me dice algo muy bonito ella, me dice: feliz sábado. Cada vez que uno entra a una iglesia adventista por primera vez, no parece que fuera primera vez, porque el corazón de Jesús está reflejado en cada uno de nosotros. Así que doy gracias a Dios por la invitación de Lourdes, de la pastora Lourdes, y hoy estoy compartiendo con ustedes y conociéndolos, y me encantará saludarlos al final y conocernos quizás un poquito más. Que Dios los bendiga. Gracias. Vamos a orar. Inclinamos el rostro, por favor. Amado Señor, para ti no hay casualidades. Y hoy tú, Señor, me has usado y estoy aquí, pero yo no quiero continuar sin tu presencia, ni que, Señor, te vayas de este lugar. Quédate en cada corazón de los que hoy han asistido por primera vez, de las personas que llevan toda su vida buscándote, adorándote y alabándote en sábado y todos los días de su vida. Utilízame, que no haya una palabra que no sea tuya, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que te quedes con nosotros. Te entregamos nuestro corazón en esta mañana para ser utilizado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje, como todos, tiene un título: En el desierto. Y si nos ponemos a pensar, hoy por hoy estamos viviendo en un desierto, porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor nos daría ganas de apartarnos lejos y buscamos, cada uno tenemos un desierto que buscamos para refugiarnos. En esta mañana el protagonista es Elías, no el que está en megafonía, sino Elías de la Biblia. Vamos a pasar a la siguiente. Si abren vuestras Biblias o el que lean la pantalla, y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Yo te pregunto esta mañana, ¿alguna vez has pasado alguna necesidad, algún dolor, una pérdida, alguna situación en la que hubieses preferido morir? Yo creo que, a excepción de muy pocos, todos pasamos por momentos porque es difícil convivir en este mundo. Estamos con el dolor, la muerte, y muchas cosas pasan a nuestro alrededor. Ver lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Qué triste. Es que aunque no seas venezolano, lloras. Y dices: ¿hasta cuándo? Señor, ven ya. Pero el mensaje de esta mañana quiere que reflexionemos en algo más, en lo que es el miedo, la ansiedad y el estrés. Cosas diferentes y que aparentemente, si pasamos a la siguiente, a veces como cristianos pareciera que no podemos tener miedo, que la ansiedad es para las personas que no tienen fe, que el estrés no puede ser manejado porque no estás leyendo la Biblia. Y el mensaje de esta mañana te dice que podemos tener miedo, que podemos estar pasando crisis de ansiedad, que podemos no llevar bien el estrés, porque no es pecado, no es debilidad espiritual, no es falta de fe. ¿Y qué sí es el miedo, la ansiedad, el estrés? Sí es una respuesta natural del organismo, sí es un mecanismo de defensa de tu cuerpo,
te encuentras ante una situación complicada y dices, pues, respondes defendiéndote, llorando, y es natural. Y sí es la mente ante una incertidumbre, es la respuesta de tu mente ante algo incierto, algo que no sabes cómo puede llegar a suceder, cómo llegó a tu vida, cómo lo vas a resolver, y sentimos miedo. Elías sintió miedo en cuanto se sintió acosado y cuando Jezabel dijo que así como murieron esos 400, así también él va a pertenecer a esa lista. ¿Y qué hizo Elías? Huyó corriendo, aún podemos sentir los latidos de su corazón, huyendo de la muerte, sintiéndose acosado. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento podemos sentir esa angustia, esa necesidad de huir del lugar donde nos están haciendo daño? Hoy por hoy está el acoso, el bullying, pederastia, ¿no? Tantas y tantas situaciones fruto del pecado por las cuales vivimos. Pasamos a la siguiente. Entonces, muchos cristianos también, tristemente, te aconsejan, no, hermana, vaya más a la iglesia, lea más la Biblia, qué está pasando con su fe y todo esto. Y yo te pregunto, ¿miedo? ¿Puedo tener miedo? Sí. La palabra de Dios está llena de hombres, de profetas, de mujeres que sintieron miedo. Y si el GPS de nuestra vida, que es la palabra de Dios, no dijera cosas como el Salmo 42, 1, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántas veces podemos llegar a sentir eso? El ciervo brama, y seguro que muchos lo saben, es un grito, es un quejido, porque tiene sed, porque ya no aguanta, y cuando encuentra el agua, grita, y brama, y brama. Y dice la palabra de Dios que así debemos nosotros llamar y clamar cuando estamos en una necesidad. O sea, el Salmo 42 a mí me llena de fuerzas, porque así como ese animal clama, así nos incita el rey David a que nosotros también busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma para ser liberados de ese miedo, de esa ansiedad y de ese estrés. O sea, ¿seguimos? O sea que sí podemos sentirlo. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante? Como lo he dicho, porque el miedo y la ansiedad es de humanos, nosotros no somos divinos, y está en la Biblia. Y en la Biblia dice y nos aconseja en Filipenses, Pablo, que dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones ante Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ya está hablando de los pensamientos, la palabra de Dios ya está hablando que nuestra mente puede jugarnos malas pasadas y que nos aconseja que lo dejemos todo en sus manos. Ahí es la parte complicada de nosotros, porque como pecadores a veces queremos resolver las cosas por nuestra propia fuerza y no recurrimos al Todopoderoso, al Perfecto, al que ya nos ha ayudado en el pasado, y como dice la hermana Juárez, que se me ha quedado toda la vida, que no podemos olvidar lo que hemos recibido en el pasado frente a las cosas que nos pueden pasar en el futuro. No es exactamente lo mismo, pero es el concepto, ¿no? O sea, todos los que hemos aceptado a Cristo sabemos que hemos pasado por momentos súper complicados, difíciles, la pérdida de un hijo, como es mi caso, y tantas situaciones a lo largo. Dicen que no hay mejor testimonio que el que tú no has vivido. Y he sentido miedo y he sentido ganas de morir al faltarme mi hija 16 años. Entonces, hermanos, sentir miedo y ansiedad es de humanos, es bíblico. Pasamos a la siguiente. Pero para entender un poco y quizás, o sea, preparando este mensaje, que Lourdes me dijo, lo tienes que dar en mi iglesia de Badalona,
busqué conceptos, porque para poder a veces entender las cosas también las damos como por hechos, ¿verdad? Y miedo es una reacción presente, es una respuesta fisiológica, quiere decir que es natural del organismo, el cuerpo responde de esa manera fisiológica, quiere decir que actúa de una manera normal, natural del organismo, como respuesta a una agresión. Y dice respuesta fisiológica y emocional, natural ante un peligro real e inmediato. Puede ser manejado confiando en Dios. Manejado. Porque si usted le están agrediendo o está siendo perseguido, usted siente miedo y empieza a orar. Y eso le puede dar las fuerzas para seguir caminando y seguir huyendo de ese peligro. ¿Vale? Entonces, que quede claro en nuestra cabecita que miedo es algo presente, que es una reacción fisiológica ante una agresión inmediata. Y ya vas a ver la diferencia con ansiedad. ¿Seguimos? Y es algo que siempre desde mis inicios me aconsejaron, es externo, todo viene de fuera y llega porque somos humanos y es normal que sintamos, o sea, porque creemos en Dios, porque aceptamos a Jesús, quiere decir que no vamos a tener estrés, quiere decir que no vamos a sentir ansiedad, quiere decir que no podemos sentir miedo. No. ¿Seguimos? Pasamos a la siguiente. Entonces, como siempre, la palabra de Dios, porque esto es vida, ¿qué sería de nosotros o qué sería de la humanidad si no recurriéramos a esto? Mira qué mensaje. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Habla de ansiedad. Porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, un cristiano que confía, que no se ha enfermado todavía de ansiedad, porque eso ya llega un momento en que se vuelve clínico y que tenemos necesidad de un psiquiatra, un psicólogo, medicación. Yo hablo en términos de recientes. Aprendamos a no ser autosuficientes. Lo estoy aplicando mucho porque jamás había pasado por tanto estrés. Había tenido estrés que podía valorarlo y guiarlo, pero no como ahora. Y es que es imposible no ponerme de rodillas constantemente o alabarlo o ir en el coche o en todo momento intentar dejarle todas mis cargas, porque yo no puedo. Y esa es la diferencia de una persona que confía en Dios, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, porque es tener confianza en Dios, es la medicina para muchos. O sea, no puedo yo resolver esto, me está pasando esto, no me lo estoy imaginando, es real. Señor, yo no puedo. Rindámonos. No podemos luchar contra ciertas situaciones en nuestra vida y nos cuesta tanto entregar nuestras cargas a Él. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de medicina, como cristianos adventistas del séptimo día, los 8 remedios naturales que ha dado la vuelta al mundo son la mejor medicina en según qué estadios. Porque a veces, si llevamos una ansiedad de años o de meses, ya podemos alimentarnos bien, ya podemos beber agua, ya podemos respirar aire puro, ya podemos tener luz solar, descansar, ejercicio y aún así seguir con este tema de la ansiedad. Pero dice, y confianza en el poder divino, volvemos a las manos de Jesús, volvemos a los pies de Jesús. O sea, en según qué estadio estemos, en según qué situación estamos, los agentes naturales son la mejor medicina. Pero hay quienes creen que no podemos y que como cristianos no, que con esto es suficiente. Incluso la hermana White recomienda la medicina convencional, la medicina médica, los medicamentos. Y pasamos a la siguiente. ¿Qué dice la hermana Elena G. de White? No es una negación de fe usar tales remedios que Dios ha proporcionado para aliviar el dolor y ayudar a la naturaleza en su obra. O sea, que nos quede claro que cuando la ansiedad es clínica,
que ya no la podemos resolver, ni tenemos un familiar o vivimos solo y no tenemos ayuda, oremos y pongámonos en manos de Dios para encontrar la solución a través de la medicina, que es la ciencia, que para eso la dejó. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, y siempre debemos en todo, incluso para aceptar a Jesús, tenemos que saber por qué acepté a Jesús, por qué existe la Biblia, por qué mi madre me recomienda que acepte a Cristo. Aquí está mi hijo hoy, esta mañana. ¿Por qué? Hay que saber el porqué de las cosas. No es, venga, va, me voy. ¿Por qué me bauticé? Sandra, ¿por qué se bautizó? Siendo católica y pasa a ser adventista, ¿no? ¿Por qué? Porque descubrí algo bueno para mi vida y para mi hogar, para mi gente, para mis amigos y para todos. Entonces hay que saber el porqué de las cosas. ¿Por qué ansiedad? ¿Por qué estrés? ¿Por qué miedo? Y ahora viene de la manera más sencilla que el Señor me utiliza esta mañana para que todos podamos ir. Y la primera en que le ha servido esto es a mí. Está el cerebro y ven como un globito rojo allá arriba. Esta es la glándula, la amígdala cerebral. Existe fisiológicamente, ella está allí. Y ven abajo acá. Ahí está el cerebro, abajo están los riñones y dirán muchos, ¿pero qué tiene que ver los riñones? Muchísimo. Están las glándulas suprarrenales y de ahí segregamos hormonas. Y una de las hormonas que nos da la vida, que incluso nos ayuda a discernir, que es la hormona del cortisol. Hace años no se escuchaba tanto del cortisol, pero el mundo ha cambiado tanto y llevamos tanto estrés y tanta ansiedad y tantas cosas a lo largo de nuestra vida que ahora por donde sea se escucha hablar del cortisol. Pues es allí donde nace, donde se segrega y se conecta con el cerebro y llega a la amígdala cerebral. Y está bien que tengamos, si no tuviéramos cortisol nos quedaríamos en la cama, porque el cortisol es el que nos despierta, el que nos hace tener vitalidad, fuerzas, decidir, ¿me levanto o no me levanto? Si tienes cortisol el suficiente en su medida, tienes y te levantas. Entonces, ¿cómo es el proceso de ese cortisol? Atraviesa todas unas zonas y llega a activar esa glándula cerebral, pero lo malo es cuando va un exceso de cortisol. Entonces viene la preocupación, antes, ¿no? Viene la preocupación, las alertas, que pueden ser cosas materiales o personas que nos están agobiando la vida. Y ¡pum!, se eleva el cortisol. Y si fueran dosis pequeñas, y si fuera un día, no pasa nada. Pero si nos intoxicamos de cortisol, lo malo es que desactiva la corteza prefrontal. Y eso es el problema. Cuando esto se desactiva, yo ya pierdo el norte, no sé decidir, los problemas se me hacen mayores, la gente recomienda, no, sal, vamos a pasear, se te irá la tontería y tal. No es así. Nos hemos intoxicado de cortisol y llega un momento en que esa glándula cerebral está repleta y se manifiesta en esta zona y ya no podemos decidir. Por eso hay muchas personas, mi padre, por ejemplo, no puede decidir por sí mismo. Y cualquiera piensa que es un egoísta, que no quiere hacer las cosas, pero es que ha perdido la fuerza para poder decidir entre lo que le conviene y lo que no. Desactiva esa corteza, que es donde se disciernen los pensamientos, quiero estudiar, quiero hacer ejercicio, voy a trabajar, todo eso ya se pierde, porque está intoxicado esa zona. Y como resultado nos queda falta de memoria, concentración, falta de preocupaciones, no podemos razonar, los malos pensamientos no los podemos discernir, no se van de nuestra mente y tenemos un miedo constante. El miedo inmediato, como lo hemos visto, es natural, tú respondes ante esa situación, pero los miedos constantes se convierten
en ansiedad y enfermar nuestro cuerpo, nuestra mente. Incluso nos apartamos, nos podemos apartar de Dios, porque ya no discernimos los pensamientos. Ya no podemos decidir como antes, abrir, levantarnos, leer la Biblia, hablar, orar con Dios, hablar con Dios, tener ganas de llevar el mensaje de Jesús a otra persona. Todo eso se bloquea. Imagínense tan importante que es, ¿no? El poder tomar a tiempo la solución para nuestros problemas de estrés, de ansiedad o los miedos constantes. Pasamos a la siguiente. ¿Ha quedado claro? Sí, es facilito, ¿a que sí? Mira, Santiago Ramón Cajal, el médico que ganó el Premio Nobel de la Medicina español de Navarra, dijo eso, esa frase ha dado la vuelta al mundo. Y si como cristianos adventistas lo leemos, pareciera un mensaje de autosuficiencia. ¿A que sí? Dice, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Si yo me propongo abrir este libro, podré esculpir mi cerebro de una manera diferente, porque ya veremos más adelante, rapidito también, el efecto que trae la Biblia, el efecto que crea esa confianza que hemos adquirido a través de Jesús. Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Él quiere que seamos felices. La felicidad en este mundo no es perdurable en el tiempo. Son momentos maravillosos como el de hoy, el poder compartir la palabra, el poder sonreír, el poder estar al lado de nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos hoy. Es momentos de esos, ¿no? Pero dice, ¿por qué dice que el ser humano si se lo propone? A mí me gusta esto de si se lo propone, porque tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo libres. El Señor, nuestro Padre nos hizo libres para elegir. Él no te obliga a que le ames, no te obliga a que hagas el bien. Él quiere que lo hagas por amor. Él quiere que vayas a Él cuando tengas ganas de conocerlo. Y Él obrará. Tú deja tus intenciones, porque la palabra de Dios también dice que conoce hasta nuestras intenciones. Imagínate, podemos estar enfermitos, teniendo ansiedad, pero sabe lo que hay en mi corazón. Y es maravilloso saber que el Señor conoce mis intenciones. Yo puedo fracasar en el intento, yo puedo cometer errores, pero sabe que mi corazón le pertenece. Entonces, cuando dice Él, sí se lo propone, ¿qué te has propuesto? Yo me propuse seguir a Jesús. Yo cuando conocí el mensaje de salvación y llegué a la iglesia de Talleres la primera vez, la segunda vez, y yo me sentaba como hoy está Isabela, que me acompaña también por primera vez, y muchas de las personas que hoy nos visitan, y yo sentí esa paz que no tenía fuera de ahí, y que al salir era como de nuevo entrar en un bucle, y no es que pudiera tener graves problemas, pero había perdido a mi hija hace 5 años y yo no encontraba el sentido a mi vida, y tenía 2 hijos, y uno pequeñito que hoy está aquí que me devolvió la vida. Y me devolvió la responsabilidad de cuidarlo. Y cuando él sonreía, poder sonreír. Yo necesitaba fuerza para eso. Entonces, cuando yo llego a esta iglesia y me siento ahí y veo que esa paz que yo no tengo, que hay algo ahí que me dice que tengo que volver, y constantemente el Señor te utiliza. Es que, es más, así como utilizó a un ratón, a un burro, a tanta gente que ha utilizado a lo largo de la palabra de Dios, incluso te dice, o sea, te inquieta por saber conocer de Él. Empezó a hervir en mí una necesidad de seguir conociendo y fui autodidacta. Conseguí estudios bíblicos y vino una semana de evangelismo. Y dije, ¿será que yo puedo aceptar? Yo no quiero vivir así. Me encanta esto. Nadie me comió la cabeza, nadie me obligó a venir a la iglesia, y sin embargo Sandra aceptó a Cristo. Y por eso sí se lo propone. Yo me propuse cambiar de vida. Yo me propuse, tenía 2 hijos que tenía que sacar adelante, como dicen, ¿no?
la palabra, y yo con ese peso, con ese dolor, no podía seguir. Y sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios, no tiene precio. Esa paz nadie te la puede dar. Perdón, aparte de la emoción, también tengo que no me maquillo, no me pongo a veces rímel y el rímel molesta. Pero bueno, y dice, puede ser escultor de su propio cerebro. Sí es verdad, porque el cerebro, la ciencia, ¿alguien tiene una servilletita? La ciencia, la neurociencia, ha estudiado y ha descubierto que el cerebro no sabe olvidar, que el cerebro aprende. Y de allí, gracias Carmelo. No, ya está. ¿Sí? Vale, ya está. Ya está. El cerebro, dice la neurociencia, todos los estudiosos encargados, el cerebro es lo más complicado de sacar adelante. Pero la neurociencia ha estudiado tanto el cerebro que ha descubierto y descubrió que el cerebro no sabe olvidar, pero sí que sabe aprender. De ahí que dice que puede ser escultor de su propio cerebro. Cuando yo decido caminar de una forma diferente en este mundo, los años que me queden de vida, yo le estoy diciendo a mi cerebro que quiero ser diferente y busco de Jesús y busco de la palabra de Dios para alimentarme. Yo puedo esculpirme y puedo salir adelante en este mundo aunque los cielos se cayeran. Eso es fe, confianza en Dios. Pasamos a la siguiente. Mire, aquí estábamos hablando de esto. El efecto de la Biblia en el cerebro. Hay mensajes en la Biblia que incluso nos recomiendan lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez habla del cerebro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos creó, no nos creó para sufrir, no nos creó para morir, no nos creó para vida eterna. Y todos los que estamos aquí lo sabemos. Por eso nos cuesta tanto la muerte, por eso nos cuesta tanto aceptar el cáncer, nos cuesta tanto lo que estamos viviendo. Ahí está. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cuál es la solución? Que no miremos a este mundo en todo lo que el mundo nos ofrece. Que no me conforme, Sandra, no te conformes a lo que tienes aquí, porque hay una vida más allá de esta, que es eterna, y que tu Padre que te creó lo quiere, porque su voluntad que está aquí y que si tú la sigues es agradable, es perfecta, y en medio del dolor, la ansiedad, el miedo y el estrés, vas a salir adelante. ¿Seguimos? Yo, en este momento, hemos hablado de Elías. Elías huyó, se puso debajo de un enebro, y yo dije, ¿qué es un enebro? Un enebro, un árbol, sí, un árbol. Y ahí está el enebro, sacado de Google. Es un árbol que, yo no sé cuánto medía el árbol donde se puso Elías, se posó, que mide entre 2 y 4 metros, pero que incluso puede llegar a medir 10 metros. Yo creo que 10 metros no lo hubiese cobijado tanto Elías. Pero bueno, ese es el enebro. Me encanta porque en mis peores momentos, así como Elías el Señor envió un ángel y le dio alimento y le dio las fuerzas porque no murió. Él pidió morir, pero no murió. Nosotros como cristianos, si nos acercamos a Jesús, y el que no conoce a Jesús, en el momento más complicado de tu vida, el Señor te va a poner debajo de un enebro y te va a mandar un ángel y te va a dar las fuerzas para seguir, porque Él quiere que sigas viviendo y que tengas vida en abundancia. Vamos, es un canto que lo escucho día sí, día no. A veces me tengo que proponer una alabanza, no escucharlo. Seguro mi hijo que está aquí lo habrá escuchado muchas veces por ahí. Y quiero que le pongáis atención. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido como Elías,
Aún escucho el corazón de Elías corriendo, huyendo, deseando morir porque venía siendo perseguido. Y esta mañana reflexiono en esta alabanza, en la cual me ha servido a mí, que yo confío que el Señor no la puso por gusto en este día. Después termino con una oración y una reflexión. Debajo de un árbol me quise morir, pues me perseguían, buscaban mi fin. Entonces le dije en una oración a Dios que me viera y apagara mi voz. Entonces, como Elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Y un ángel me tocó y me dijo: come, come y bebe, que falta mucho por caminar. Comiendo del pan que del cielo cayó, me dio mucho sueño y la paz llegó. Las fuerzas volvieron y así caminé por 40 días y volví a creer. Entonces, como Elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Y un ángel me tocó y me dijo: come, come y bebe, que falta mucho por caminar. No estás vencido, solo estás cansado. Aún la lucha aquí no se ha terminado. Entonces, como Elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Un ángel me tocó y me dijo: come, come y bebe, que falta mucho por caminar. Come y bebe, que falta mucho por caminar. Come y bebe, que falta mucho por caminar. ¿Les ha gustado? Amén, ¿verdad? Amén. Seguramente muchos la habrán escuchado. Para mí es algo que me motiva a continuar. Para culminar, si pones una musiquita de esas de reflexión, me encantará. Muchos a lo largo de nuestra vida podemos o conocemos personas que han deseado morir antes que vivir. Pero la primera verdad que tenemos es que no estás solo. Elías oraba, Elías estaba pidiendo en oración morir. Pero el Señor, que conocía su corazón y todo lo obediente que había sido, trabajó en él. Hay diferentes razones, diferentes edades por las cuales puedes sentir esto, grupos étnicos, personales y diferentes razones, problemas que puedas tener. Has sufrido una gran pérdida, has estado bajo escombros, has sido despreciado, no soportas ya más. Recuerda que la esperanza te ha dado la espalda, pero Dios no te ha dado la espalda. Al principio del mensaje hablaba de que en la Biblia hay varios hombres y mujeres de fe. Job dijo, era un líder que sufrió una gran pérdida, no una, sino 10 hijos, y pidió morir. Pidió morir, pero
él lo que dice es, renegó del día de haber nacido, que es diferente. Perezca el día en que yo nací, como diciendo, he nacido para esto, ¿verdad? Moisés, un líder cansado de que le reclamaban y que se sentía solo, dice, si así me vas a matar, si así me vas a tratar, te ruego que me mates, dijo Moisés en Números 11:15. Yo no puedo llevar este pueblo, dijo. Yo no puedo, están constantemente, yo me siento impotente y cansado. Y si así va a ser el resto, prefiero morir. ¿Qué hizo Dios? Envió 70 ancianos para que le ayudaran. Apoyémonos, como el canto dice, en oración, ¿no? En oración constante, porque las fuerzas se van, el cortisol se intoxica nuestro cerebro, pero que nuestra voz no se apague nunca. Jonás, mensajero enojado, te ruego que me quites la vida, dijo Jonás. Y Elías, el protagonista de hoy, profeta temeroso, tuvo miedo, pidió morirse. Y en Santiago 5:17 dice que la naturaleza de Elías es igual a la nuestra. En el mejor momento le vino el miedo y la angustia, cuando había acabado con Acab y todos esos dioses falsos. Y ahí, en su mejor momento, vino el problema. Tuvo miedo, huye, se esconde y se esconde en ese desierto que habíamos escuchado. Hermanos, Dios actúa. Envía un ángel, comida, lo habilita y él no murió en ese momento. Y encima nos da fuerzas. O sea, después de esa prueba tan grande, luego como que salimos renovados cuando confiamos en Dios. Y ahora sí, para no cansarlos y culminar, Pablo. Hay algo que me encanta de Pablo, que hace la comparación en que vivir y morir. Cuando dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero si el vivir en carne significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. O sea, qué linda reflexión. O sea, él quiere ganar a Cristo con la muerte, pero si su vida aquí en la tierra es fructífera, dice, es vivir con él también. Porque de ambos lados, dice, me siento apremiado. Yo tengo premios, si muero lo veré, pero si estoy aquí trabajando para él, estoy viviendo cada día con él. Pues dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor, dice Filipenses 1:23. Y ahora nosotros no anhelamos morir por morir para escapar de los problemas. Que nosotros en oración digamos, Maranata, Cristo viene. Que anhelando la última noche de nuestra vida en este mundo, tengamos esa ilusión de que saber que con la muerte no hemos terminado nuestra relación con Jesús. Porque anhelamos un nuevo comienzo, ¿verdad? Una nueva vida. Cristo está al otro lado del dormir. La Biblia, para los que nos visitan por primera vez, la muerte la relaciona con el sueño. No es morir plenamente. Los que aceptan a Jesús como su Salvador, tenemos la esperanza de conseguir una vida eterna, de volver a ver a mi hija, de volver a ver a mi suegro, de volver a ver a todas las personas que me antecedieron. Entonces dice, pero ¿qué podemos ahora hacer a través de su palabra y de su espíritu? Llenarnos en oración de Él, a través de su palabra y del Espíritu Santo, saborear que ya estamos con Cristo. Maranata, Cristo viene. Dios me los bendiga grandemente. Feliz sábado.